Paz del Señor, querida iglesia. ¿Se han dado cuenta que siempre les saludo así? Es que fue así como irrumpió el Señor ese domingo de resurrección. Los discípulos estaban temerosos, los discípulos no sabían qué hacer. ¿Resucitará como Él nos dijo? Yo creo que pasaba por sus cabezas muchas cosas. Él entra por esa puerta cerrada y en medio de todos sus pensamientos, miedos, preguntas, Él les dice paz. Y con el Espíritu Santo llegan a tener tranquilidad en sus vidas. Y ese es mi deseo en el Señor para cada uno de ustedes. Muy bien, bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de los días jueves, que obviamente hoy se emite en otro día, ¿no es cierto? Y recuerden que estamos en un nuevo ciclo, ya estamos a fines de este año, es increíble cómo pasa el año, ¿no es cierto? Cómo ha pasado este año de pandemia. Y estamos estudiando la obra del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando su doctrina. Y lo que perseguimos, el propósito que tenemos para este estudio bíblico es llegar a poder entender mejor el bautismo con el Espíritu Santo, poder entender mejor sus dones, sobre todo el don de hablar en lenguas, y también entender lo que significa obedecer al Espíritu Santo, la madurez espiritual, la madurez del carácter cristiano de uno. Eso es una potencia enorme, ser lleno de poder, pero a la vez tener en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que necesita la sociedad de hoy. Sí, eso es lo que necesita para mejorar la fama de la perturbada iglesia evangélica de hoy. Y nuestro objetivo es que toda la iglesia, aquellos que tal vez hablaron en lenguas hace mucho tiempo atrás, aquellos que hoy están siendo constantemente llenos de poder, aquellos que ya piensan que no es para ellos el bautismo con el Espíritu Santo, o tienen muchas dudas, o traumas, o dicen no es para mí. Bueno, deseamos como iglesia introducirnos desde ya varias semanas atrás, en un tiempo de búsqueda. ¿En qué se irá a traducir? No tengo idea, pero siempre es muy bueno buscar a Dios, buscar al Señor, buscar al Espíritu Santo. Y cuando a través de la palabra entendemos lo que significa buscar al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que nos estamos llenando de lo correcto. Aleluya, llenando de lo correcto. Bien. Hoy entonces me ha tocado transmitirles, procurar enseñarles, ¿no es cierto?, lo que yo mismo he aprendido y he abrazado con todas mis fuerzas. La obra del Espíritu Santo en ti y en mí, en el creyente, en el creyente. Bien, tengo la misma cita para introducirnos al tema de hoy. Juan, capítulo 16 y versículo 7. Y es lo que tenemos en pantalla. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús, en el contexto, ¿no es cierto?, de estos versículos. La última noche antes de que Él se entregara, Él dijo, yo les digo la verdad. Me encanta esa frase. No nos miente. Dios no miente. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hablamos la última vez, ¿no es cierto?, hace ya 2 jueves atrás, que nos convenía que Él se fuera, porque este Espíritu Santo que vendría en reemplazo del Señor es Dios, aleluya, es persona, es Espíritu. Así que nos convenía este vicario de Cristo en nosotros. Pero también hay otras conveniencias de su presencia entre nosotros. Y la primera es la obra del Espíritu Santo en la vida del inconverso. Y en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas como creyentes. Miremos entonces, perdón.
Se me había olvidado. Tenemos acá, más allá de la bibliografía, perdón, que yo suelo usar. Usualmente yo les muestro el material, ¿no es cierto?, que yo uso, pero acá yo tengo lo que les recomiendo para estudiar. Por favor, leamos Biblia. Por favor, leamos todos los versículos, todos los contextos donde figura el Espíritu Santo. Y por eso que yo les tengo allí notado, consíganse una buena concordancia. Hay en internet gratis. Usted puede comprar también en las librerías cristianas. Puse allí hasta Google Play. De hecho, usted puede comprar muy baratas, muy buenas concordancias. Y luego allí tengo 4 libros que yo les recomiendo, ¿no es cierto? Donde el material es según nuestra doctrina, según lo que nosotros creemos. Tenemos allí el tercer libro que les recomiendo, que me gusta mucho porque las preguntas, la enseñanza de este hombre, Don Basham, no sé si lo pronuncié bien, es que él se basa en enseñar el bautismo con el Espíritu Santo, haciéndonos las preguntas que usualmente se hacen los hermanos cuando no están recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Encontré muy interesante el enfoque como él enseña en cuanto a esta doctrina. Así que se los recomiendo también. Y ese libro, el manual sobre el bautismo, yo lo compré por Google Play. Creo que me costó como 7.300 pesos, algo así. Bien, el espíritu y el pecador. Suena fuerte, ¿eh? Pero aquí es la realidad, el inconverso. Miremos, por favor, el estado espiritual de todo aquel que rechaza a Cristo. Tengo ahí la cita, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, guácatela, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Se acuerdan? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aunque no corresponde, pero hace muy bien leer el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El que sigue rechazando a Jesús, porque el pecado básico de la humanidad es rechazar a Jesús. Es rechazar a Jesús histórico, es rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, es rechazar a Jesús y su obra redentora en la cruz, es rechazarlo como Rey, es rechazarlo como Salvador. Ese es el pecado en realidad elemental de todo ser humano. ¿Y qué produce? Muerte. Y recuerden que en la Biblia la muerte es separación. Los deudos se separan físicamente, ¿no es cierto?, con los que han partido. Pero entendemos en la Biblia que el que ha muerto no queda exterminado, sino que todos nosotros hemos sido creados con eternidad. Así que el que ha muerto sigue vivo, sigue con eternidad. Ahora, si ha rechazado a Cristo toda la vida, hasta el último suspiro de su vida, su eternidad será una condenación, será el infierno. Y si en su vida aceptó a Jesús, le fue fiel, ¿no es cierto? O tal vez tenemos esos casos tan hermosos y peculiares, fueron rebeldes, siempre rechazaron a Jesús hasta el último momento y en esa última semana, en esos últimos días, hasta el último día, aceptan a Jesús. Se ve que el rostro cambia y fallece. Qué increíble la misericordia. Por muy rebeldes y odiosos y ateos que fueron toda la vida,
Pero si en esas últimas horas, minutos, oigan, inclusive hasta segundos, si ellos confesaron sus pecados, si ellos confiesan que Jesús es Señor, es Hijo de Dios, le hacen el Rey de sus vidas, allí en su lecho de muerte, tienen vida eterna. Así que los muertos están separados de nosotros, pero con eternidad, o en condenación eterna, como dije, o en el paraíso, con vida eterna, siempre con Dios, siempre con nosotros, si seguimos fieles, ¿no es cierto? Así que eso es estar muertos en nuestros delitos y pecados, separados, pero ¿con qué? Con Dios, pues. Esa es la condición espiritual del inconverso, del pecador. Está separado de Dios. Está bajo la ira de Dios. Y dice que todos han pecado. Sí, es una condición horrible. Así que la relación del espíritu con el pecador es distante. Es de enemistad. Es odiosa. La ira de Dios está sobre él, como lo dije anteriormente. Pero vamos a leer un tremendo versículo. Por favor, Juan. Leíamos el texto principal que introduce a mis temas, ¿no es cierto? El primero y ahora el tercero. Juan 16. Leíamos el versículo 7, ¿no es cierto? Pero leamos el 8. ¿Por qué conviene que Jesús se fuera y que viniese el Espíritu Santo? El 8. Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren la capacidad que tiene el Espíritu Santo. Es Dios por donde se le mire. ¡Wow! No es la fuerza de Dios, no es la energía de Dios, no, es Dios mismo. Nos afligimos tanto en cómo convencer al pariente de sus pecados, cómo convencer al vecino de que está mal. Oigan, no nos preocupemos por eso. Si hay alguien que lo convence de primera, oigan, escuchen lo que dije, de primera, es el Espíritu Santo. Aquí no dice a la segunda vez, aquí no dice a la quinta vez, no, aquí dice convence de pecado. Hemos mirado muy en menos este versículo. Hoy hemos mirado muchas veces en menos el poder, la obra del Espíritu Santo. Espero que muchos hermanos estén viendo este video. No podemos seguir desmereciendo la obra del Espíritu. Conozcámosle. No leamos solamente el libro del Espíritu. Leamos lo que la Biblia dice de él y descubramos su tremendo poder. Para él es muy sencillo convencer de pecado. Lo que no se le está permitido al Espíritu es que el hombre, es manipular la decisión del hombre. Eso no puede el Espíritu Santo. ¿Acaso manipuló en tu vida la decisión de aceptar o rechazar a Jesús? ¿Eso hizo en mi propia vida? No, pues recuerden que eres tú, que soy yo, el que tiene ese libre albedrío de aceptar o rechazar a Jesús. Esa es la gran tristeza. Por eso que tenemos que estar orando, por eso que tenemos que estar rogando, Dios mío, ten misericordia, que puedan reaccionar bien, que puedan volver en sí, por favor.
Ten misericordia, porque el Espíritu Santo, si, si tiene los medios de convicción, como tenemos allí en el punto número 3, Él convence de pecado, Él convence de pecado, Él convence de pecado. No hay duda, no hay duda. ¿En qué más convence? En, en justicia. Yo lo encuentro hermoso. Cuando tú y yo aceptamos al Señor, nos sentimos totalmente seguros de lo que somos en Jesús. Cuando en el discipulado nos enseñan a través de la Biblia que esta es casi digo cuestión, que la salvación no es por sentimiento, no es como yo haya amanecido, que no depende de mis emociones, sino que depende de la seguridad que me da la palabra. Y es mi fe puesta en la doctrina, es mi fe puesta en la Biblia, en los conceptos de la salvación, como lo vamos a ver más ratito. ¡Ah! Uno anda por la vida seguro de que es salvo, de que es perdonado, de que es hijo de Dios. Ahora, si tú sufres lo mismo que yo, de pensamientos del adversario donde, Paul, tú no eres hijo de Dios, Paul, ese pecado que cometiste hace 30 años atrás, no fuiste perdonado. Ok, yo voy a la Biblia. Ah, aquí dice en la Biblia que sí fui perdonado. Aquí dice que si yo confieso ese pecado, sí fui perdonado. Y la palabra una vez más me consuela y me afirma. Dice que me convence de juicio. No ando jugando con la muerte. No ando especulando del futuro. Tal vez la reencarnación existe. Tal vez el, estas doctrinas donde al final todos serán salvos. No, si el infierno en realidad no existe. Miren, se ha estado descubriendo que cada nueva versión que van editando, van sacando las palabras infierno. Lo terrible, ¿eh? Oigan, si hay alguien que enseñó del infierno fue Jesús. Y si hay alguien que nos convence del juicio, es el Espíritu Santo, que hay una realidad, que hay un castigo para los desobedientes. Pero no es solamente en eso que nos convence. ¿Saben lo que nos convence también? Lo que acabamos de leer, que el príncipe de este mundo no dice será juzgado. Ha sido ya juzgado. Andamos en la vida con la satisfacción. Estamos del lado del vencedor. Amén, amén. ¿Cuáles son los medios de convicción? Esto es muy importante que lo entendemos. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para convencer de pecado a nuestros amigos, a nuestros parientes inconversos? Tenemos allí la cita. Romanos capítulo 10, por favor. Y versículos 9 al 17. Dice el versículo 8 tal vez. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo lo tengo subrayado ese versículo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que necesita el Espíritu Santo, que los inconversos, que los pecadores
conozcan el Evangelio limpio, el Evangelio sano. Cuando digo esto, yo me refiero al Evangelio bien enseñado, el Evangelio no retocado, sino que el Evangelio, donde ellos tienen que entender que son pecadores, donde ellos tienen que entender que producto de sus pecados están separados de Dios aquí en la tierra y en la eternidad, donde tienen que comprender el amor de Dios, que permitió que Jesús viniese a vivir para comprendernos, a vivir para en su cuerpo llevar nuestros pecados en esa cruz y morir cruelmente por nosotros. Sí, tienen que comprender ese amor, tienen que abrazar y comprender que para acercarse a Dios tienen que aceptar a Jesús como el único Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, que tienen que confesar sus pecados, que tienen que arrepentirse de sus pecados y que tienen que hacer de Jesús Señor y Salvador de ellos y decirle, ven a vivir en mi vida. Oh, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, este es el medio de convicción que tiene el Espíritu Santo. La palabra, el Evangelio, que dice el versículo 17, ¿eh? ¿Cómo es que la gente, tú o yo, vamos a recibir fe solo por medio de oír, leer la palabra? Necesitas fe. ¿No crees que el bautismo con el Espíritu Santo es para ti? Refresca tu fe con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se fijaron en el versículo 14, versículo 15? Que mucha gente no es convencida de sus pecados. No tiene esa oportunidad que el Espíritu Santo haga su obra en ellos, porque no hay nadie que les hable, porque no hay nadie que envíe a misioneros. Por eso que queremos apoyar a Sebastián y Pía, por eso que estamos orando por ellos, por eso que queremos ofrendar para ellos. Por favor, prepárate, por favor, ordena tu economía. Pero ¿quién puede ordenar su economía en la pandemia? Oigan, confiemos a Dios en medio de la pandemia. O tal vez dejar de beber Coca-Cola, tal vez dejar de comer, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta comida? Chatarra. Oigan, y todo aquello que tal vez está de más, ahorrarlo para que ellos puedan ir a Montenegro. ¿Sabes el porcentaje de los seguidores de Cristo que hay en Montenegro? ¿Cuántos somos en Chile? Se dice que somos el 20%. Ya, ok. Pero ¿cuántos conocen a Jesús en Chile? 90 y tantos por ciento. En Montenegro, los seguidores de Cristo son el 0,016%. Apenas hay 100 seguidores de Cristo en 600.000 y tantos habitantes. Oremos por Sebastián y Pía. Oremos por sus hijos. Oremos que puedan salir en marzo del próximo año. Oremos que haya milagro en los pasajes. Miren, se necesita un tremendo esfuerzo inicial, alrededor de 7,5 millones, algo así. Y luego la cifra mensual que ellos necesitan es alrededor de 2,100,000, 2,200,000. Hermanos, Dios puede hacer milagros. Si Dios quiere llevarles para Montenegro, Él puede hacer todo lo necesario. Pero estoy pensando, no solamente pensando en las plantas, tenemos que orar que vayan revestidos de todo poder, de todo don espiritual. ¿Saben? Lo que va a necesitar Sebastián y Pía, y lo que tú vas a necesitar, y lo que yo necesito diariamente, no es solamente poder para presentar el Evangelio. El Espíritu Santo tiene un segundo medio de convicción. Y esa cita ustedes la tienen ahí en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículos 24 y 25. Y tal vez hace rato ya la han estado leyendo. Y yo me refiero al don de profecía.
O puede ser el don de interpretación de lenguas también. Recuerden que todos los dones sobrenaturales vienen con el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, no vienen antes. Hay un orden establecido. Primero viene el derramamiento de poder con la señal de hablar en lenguas. Y por sí entonces Él nos regala dones. Ya vamos a entrar a ese tema. Y Él va a repartir como Él quiere. Tú no puedes decir, yo quiero el don de hacer milagros. Yo quiero el don de hacer sanidades y así puedo cobrar y hacerme rico. No, Él va a repartir como quiere. Y usualmente los que tienen dones de sanidades son súper humildes, súper enfermizos. Y uno pregunta, ¿y él tiene los dones de sanidades? Y a ese hermano y a esa hermana, ¡oh!, Dios la usa para muchas sanidades. ¿Qué dice? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, un inconverso, o indocto, alguien que no sabe mucho del Evangelio, por todos es convencido, por todos es juzgado. Miren el versículo 25, me encanta. Lo oculto de su corazón. Estamos hablando de creyentes, estamos hablando de visitas inconversas que van al culto. Se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cómo? Nuestras visitas les vamos a demostrar que somos especiales, que Dios está con nosotros, con nuestro templazo, con nuestras ropas, con nuestra música, con sus pastores, con la simpatía y cómo predicamos. Bueno, hay iglesias así. Y hay iglesias que son engañadas por sus líderes y esos líderes les sacan mucha plata. Hacen mercadería, como lo dije en la predicación, creo que de la última vez, del último domingo. Pero el Espíritu Santo no nos quiere engañar. Nosotros tampoco les queremos engañar. ¿Cómo podemos demostrar de que Dios está con nosotros? Es que el Espíritu Santo se haga presente, pues sí. Y muchas veces se manifiesta con un lindo apretón, bueno, ahora no va a poder ser apretón de manos, tal vez un lindo toque de codo, unas lindas palabras de bienvenida, una mirada limpia, una pregunta, una reflexión, un tal vez, ¿cómo ha estado esta semana? He estado orando por ti. Oigan, y aquí estamos leyendo de profecías, de que si yo he buscado a Dios en la semana, el Espíritu Santo me ha dado una palabra para alguien, y para quién es esta palabra, y llego el domingo y me siento, ¿no es cierto?, en esa fila, en esa butaca, y luego no pasa nada en mí, ¿no es cierto? Tal vez termina la reunión y en el café, estoy tomando el café, ¿no es cierto?, a distancia, a 1 metro de distancia, después cuando volvamos. Y hay una visita que no le conozco y empiezo a hablar y es primera vez y recibo una palabra. Oye, esto. Y creo que el Señor quiere esto. Y la persona, ¿y quién te lo dijo? ¿Te lo dijo mi amiga que me invitó? No le he dicho nada. Es el Señor que me lo está diciendo. ¡Ah! Tal vez va a empezar a llorar. Usualmente Dios usa ese toque de convicción en las predicaciones. Usualmente las visitas se acercan y dicen, oiga, todo lo que usted, pastor, habló era como para mí. Era como que si usted estuviera hablando de mi realidad. Es que ahí actúa el don de profecía. Oh, que el Señor nos llene de poder y que todos nosotros tengamos el don de profecía. Sigamos avanzando. Ya he estado hablando alrededor de media hora. En pantalla tenemos una hermosa doctrina que deberíamos estar hablando varias horas y sentados
en una mesa, juntos en tu casa, con un rico café, torta, para mí sin gluten, ¿no es cierto? Aquí tenemos la obra del Espíritu Santo en el creyente, en lo cual ustedes ven que no tengo citas, porque conocemos esta doctrina, la hemos estudiado. De hecho, a principios de este año tenemos los videos del discipulado, así que si a usted le interesa profundizar, usted busque nuestro canal de YouTube y se va a encontrar con estas enseñanzas. Así que el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 ya lo hemos enseñado anteriormente. Y es lo que Él produce en nuestras vidas. Número 1, es lo que Él produce. Totalmente transformados en nuestros corazones. Es una regeneración. Por eso que ya no pensamos como antes. Por eso que ya no mentimos como antes. Y si pecamos, nos sentimos con una mala conciencia. Tal vez antes nos daba lo mismo. Y tal vez antes nos jactábamos. Hoy que la hice bien. Hoy que robé bien. Nadie se dio cuenta. Hoy el engaño se estuvo, pero ahora que somos salvos, Dios mío, perdóname, perdóname. Es que ¿se acuerdan de las palabras de Jesús a Nicodemo? Es que es necesario que tú vuelvas a nacer. Estoy pensando en una cita de Pablo también, en 2 Corintios capítulo 5. No les voy a decir la cita para que busquen los videos del discipulado. Ahí habla de que es tan potente lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es como que uno haya literalmente nacido de nuevo, de la guatita de la mamá, pero en un cuerpo viejo como el de uno. Qué increíble, ¿eh? Luego habla de la adopción. Miren, si antes la ira de Dios estaba sobre nosotros, recuerden las palabras de Jesús, que Él dijo que éramos hijos del diablo. Guácatela. Es que éramos esclavos de Él, esclavos del pecado, nos dominaba. Pero ahora, y recuerden que los hijos adoptivos tienen los mismos derechos, los mismos privilegios, los mismos deberes también, de los hijos, ¿no es cierto?, de naturales. Oiga, hemos sido adoptados donde Jesús es nuestro hermano mayor. Y recuerden cómo se cómo se reparte la herencia. En ese tiempo del Señor, el hermano mayor se llevaba la tajada más grande y lo pequeño se lo lleva la viuda y el resto de los hijos. En Chile ustedes saben que no, la mitad se lo lleva la viuda y el resto los hijos, la otra mitad. Pero en Hebreos habla de que Jesús comparte su propia parte de la herencia. ¿Qué hermano mayor más rico tenemos? Me refiero no rico solamente, bueno, él es rico de plata, pero me refiero tan amoroso que hasta comparte lo que a él le toca por herencia. ¡Wow! El número 4. Miren lo que produce el Espíritu Santo. Realmente nos limpia, porque recuerden que eso significa santificación, limpieza, purificación. Recuerden que también significa consagración. Este vaso que tengo yo acá ha sido santificado, consagrado. De aquí en este vaso no toman nuestro perro, nuestro gato, no. Esto es consagrado, santificado para nosotros los seres humanos aquí de la casa. Eso significa. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo con nosotros. Nos purificó, nos consagró para Dios. Pero recuerden el significado básico y tal vez más importante de la palabra santificación. Es que nos apartó, nos apartó. Por eso es que tenemos que ser diferentes al resto del mundo. Por eso es que la gente tiene que ver una diferencia. Hasta nuestro vocabulario tiene que cambiar.
Hasta nuestra manera de vestir tiene que cambiar, se tiene que notar que ya, no sé, porque lo que está en nuestro interior brota hacia afuera. Ya no andamos con amargura, no andamos con odiosidad. No, pues, ¿no es cierto? Y luego, esto que él introdujo en nosotros, me encanta esa frase del apóstol Pablo, él introdujo el Espíritu Santo, ¡pah! Su fruto, no los frutos, sino que él dice el fruto, el fruto. Y el fruto tiene varios aspectos, ¿no es cierto? Lo encontramos en Gálatas. Tiene varios aspectos. Amor, introdujo el amor de Dios, introdujo la fe de Dios, introdujo la paciencia de Dios, introdujo el gozo de Dios, y así voy mencionando, ¿no es cierto? Introdujo la mansedumbre de Dios. ¡Wow! El carácter de Dios. El carácter de Cristo, de Dios. Eso fue lo que introdujo en nosotros. Aleluya. Como era Jesús aquí en la tierra. Pero sí, el espíritu que tenía Jesús aquí en la tierra, ¿qué espíritu tenía? Era el Espíritu Santo, pues. Adentro de él, ¿no es cierto? Y por fuera su poder era el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, cuando tú y yo somos salvos, introduce, el Espíritu de Cristo, introduce el carácter de Cristo, y eso lo tenemos que ir desarrollando, lo tenemos que ir potenciando. Cada día tú tienes que amar más como Dios. Cada día tú tienes que confiar más como Jesús confiaba en el Padre. ¡Wow! Cada día tenemos que... nuestra paciencia se tiene que parecer más a la paciencia del Señor. Y luego tenemos otra obra del Espíritu Santo. La encontramos en Romanos capítulo 8 y versículo 9, que es la morada del Espíritu en nuestras vidas. 8 y versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está como preguntando, como poniendo en duda, como exigiendo. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, es uno de los nombres del Espíritu, Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Tú tienes al Espíritu del Señor, de Jesús? El 10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense, dejé una pregunta en el aire. Fíjense la obra del Espíritu Santo en nosotros, los que creemos en el Evangelio, nosotros que creemos en la doctrina, nosotros que creemos en la salvación. Aleluya. Nos regenera, nos da, nos adopta, nos santifica, produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y me encanta lo que dice el 10. Si Cristo está en nosotros, o sea, es Jesús mismo el que vive acá. Terminando este estudio, ahora mismo, ¿quién es el que vive en ti? Es Jesús mismo el que vive en ti. Gloria, gloria a Dios. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? ¿No saben que son templo de Dios? Esto lo decía nuestro pastor Leo la semana pasada. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Puede ser que lleves unas par de semanas como recién convertido. Puede ser que lleve un par de meses, un par de años. Y conocí a un joven que ya llevaba varios años sin saber esta doctrina. Pasó el discipulado, se bautizó.
pero fue en un retiro cuando seguramente conoció la doctrina, seguramente le preguntamos y él respondía bien, pero me acuerdo cuando lo entendió, lo asimiló, lo creyó, ¡ah! Y lo hizo vivo, se le hizo carne. Momentito. Este cuerpo feo, este cuerpo que envejece, este cuerpo que no me gusta, porque es típico, no nos gustamos, encontramos, bueno, de que envejece, todos envejecen, ¿cierto? Pero que nos quejamos harto de lo que somos. Eh, no soy cualquier cosa, soy templo de Dios. Y en mí habita, mora el Espíritu Santo. Oigan, me acuerdo el rostro del hermano. Bueno, yo estaba medio así picado, ahora lo viene a entender, pues si cuántas veces no tuvimos estudios bíblicos, el mismo discípula, pero es que así es la palabra de Dios. Tenemos que estar varias veces estudiando y de repente se hace vivo, de repente el Espíritu Santo. Me acuerdo muy bien su rostro, hermoso. Estaba tan contento, aleluya. La misma carta, 1 Corintios, pero capítulo 6, versículo 19, otra vez pregunta, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está no está con, ni al lado, en vosotros, el cual tenéis de Dios, es el Espíritu de Dios, y que no sois vuestros? Wow, aquí habla de que nuestro cuerpo no es nuestro. Esa es otra doctrina, es otra realidad. Yo no puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo, porque mi cuerpo es de Dios. Sí, pues, cuando el Señor pagó, porque eso fue lo que Él hizo en la cruz, Él pagó por mi pecado. Él tuvo que pagar la deuda de mi pecado. Eso es doctrina, eso está escrito, está en Romanos, capítulo 8 y versículo 26. Él pagó. Y al pagar, entonces, mi cuerpo le pertenece. ¿Por qué entonces hay cristianos que viven vidas, un día son fieles y otros días son infieles a Dios? Un día están súper gozosos en el Señor y otros días están muy flemáticos y como que no les funciona el Evangelio. Es porque no han descubierto que sus vidas le pertenecen al Señor. Y cuando se rinden completamente al Señor, es que le funciona el Evangelio. Ríndete completamente al Señor y verás cómo el Evangelio funciona, funciona. Todo esto fue prometido. Esto no lo experimentó el pueblo de Israel. Esto se le prometió a Israel, pero ellos no lo vivieron. Esto se le prometió, ¿saben a quién? A los que dicen, somos iglesia. Lo hemos dicho todo el año, ¿eh? Somos iglesia. A ellos se les prometió, al cuerpo de Cristo, a los seguidores de Cristo. Ya no me atrevo, ustedes saben que ya les dije que ya no me atrevo a decir evangélico, porque los evangélicos ahora tienen mala fama. No, yo soy un seguidor de Cristo. A los seguidores de Cristo se les prometió. Ezequiel 36, versículo 25. Oh, qué hermoso. Miren la promesa para la iglesia, miren la promesa para estos 2000 años de misericordia, estos 2000 años del Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, desde que Jesús murió y resucitó, desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Y seréis limpiados, santificados. Recuerden la obra del Espíritu. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, regeneración, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Estás leyendo tu Biblia? Miren la promesa que se cumplió con la obra de Cristo en la cruz y con las palabras del Señor cuando dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador.
Y en el día de Pentecostés, aleluya, hermosa obra del Espíritu Santo en todo creyente. Él entra en la vida de los creyentes, produce todo esto que tenemos aquí en pantalla. Gloria a tu nombre. Yo dejé una pregunta rebotando, ¿no es cierto?, en el aire. Es la mejor pregunta que le podemos hacer a un católico, a un ortodoxo, a un religioso de otra, a un testigo de Jehová, a un mormón. Una de las obras más hermosas que hace el Espíritu Santo, porque ustedes saben que yo soy un aférrimo soldado del bautismo con el Espíritu Santo y el derramamiento de poder, pero tal vez no me conocen tanto. Si hay algo que amo tanto del Espíritu Santo, es esta obra, en Romanos 8, versículo 16. El Espíritu, miren la obra, miren el ministerio que tiene. Por eso que convenía que Él viniese. El Espíritu mismo, al vivir en nosotros, da testimonio, da seguridad, da la firma a nuestro propio espíritu, ahí con minúscula, de que somos hijos de Dios. Yo sé que los que me están viendo, muchos están súper, ultra seguros de que son hijos de Dios. Y eso que no hemos ido a los cultos. Y eso que tal vez varios de ustedes tal vez ofendieron a alguien. Tal vez alguien de ustedes mintió el lunes pasado. Y pidió perdón tal vez el martes recién al Señor. Y dijo, ayúdame, 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 Señor. Tal vez alguien de ustedes ha estado sin trabajo y y aún no nos comunicamos para saber cómo podemos ayudarnos, ¿no es cierto?, para que usted pueda estar más tranquilo. Y aún así, tal vez ha estado muy enfermo, ¿no es cierto? Y aún así tiene plena seguridad. Soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Eso es obra del Espíritu. No es por los años que llevas en la iglesia. No es por todas las obras que hacemos en la iglesia. No es porque perdonamos al vecino que tal vez anoche estuvo con la fiesta y tal vez no sabemos de memoria algunas canciones seculares porque la teníamos acá al parlante. No. Es porque el Espíritu Santo tiene ese hermoso ministerio, esa hermosa función para explicarme bien, ¿no es cierto? Pau, tú eres hijo. Me encanta. Después de eso me gusta el bautismo con el Espíritu Santo, lo de hablar en lenguas, lo del carácter cristiano, lo del buen testimonio. Después viene todo eso. Pero primero me encanta esto. Me encanta esto. Soy hijo de Dios por pura misericordia. Por pura misericordia. Y hay cosas más bellas. Primera Juan 3, versículo 24. Me equivoqué. 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ok. No es solamente ir sintiendo, oh, soy hijo de Dios. Él me convence, tengo el testimonio, no. Hay que demostrarlo. Mis hijos demuestran que son mis hijos. Y yo sé cómo demostrar que soy hijo de mi papá. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Está conectado a Romanos 8:16. Y en esto sabemos que Él permanece. Yo sé que Él permanece en mí por el Espíritu que me convence. Efesios 2:18. Ya vamos a cerca de la hora, ya llevamos 45 minutos.
2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oh, aleluya, aleluya. ¿Te gusta la doctrina del Espíritu? ¿Adoras al Señor? Sí, adoramos al Espíritu también. Pero te fijas que no hay tantas canciones que adoren o glorifiquen tanto al Espíritu Santo. No, pues si Jesús dijo, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Eso es lo que nos impulsa al Espíritu, que glorifiquemos a Jesús. Que glorifiquemos a Jesús. Bien, voy a ir procurando finalizar. Y la otra obra del Espíritu Santo en el creyente es lo que ustedes tienen en pantalla. Es genial esto, es genial. Miren, yo no sé si vamos a alcanzar a leerlo, pero por favor, lo que ustedes tienen allí es nuestra gran ayuda, es nuestra gran ayuda. Oigan, no tenemos por qué equivocarnos, no tenemos por qué enfrentar la vida solos, por favor, por favor. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Juan, capítulo 14, versículo 16. Perdón, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, para que no nos quede duda. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas. No, miren, lo que el Espíritu, miren la capacidad del Espíritu y miren la función del Espíritu y miren el deseo del Espíritu. Te quiere enseñar todas las cosas y no solamente enseñar todas las cosas. Él ayuda a los que tenemos mala memoria. Quiere recordar, ¿qué dice? Todo lo que yo os he dicho. Aleluya. 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 Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él no nos va a mentir, no nos va a meter en falsas doctrinas. Dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo es que nos puede guiar? Tenemos su palabra, pues. ¿Cómo nos va a guiar cuando tenemos un corazón humilde? ¿Cómo nos va a guiar cuando tenemos profesores, ¿no es cierto?, con un buen testimonio? Profesores que a lo largo de la vida no salen con cosas raras, eso lo dice Hebreos, que cuando tenemos que imitar la fe de nuestros pastores, cuando vemos el ejemplo de vida, pues hermano, cuando nos puede guiar, cuando le buscamos en oración y Él guía, Él guía. Él sabe perfectamente cómo comunicarse contigo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! Si es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay tiempo para seguir leyendo los otros versículos. Romanos, la letra B, el guía del creyente. No solamente es el maestro, sino que es el guía. Romanos 8. Versículo 14, Romanos 8 y versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tal vez me adelanté con el tema, pero lo que dije adelante lo tenía que decir ahora. Si realmente dices ser hijo de Dios porque el Espíritu Santo te lo asegura, bueno, déjate entonces guiar por el Espíritu. Y ya te lo he dicho entonces cómo hacerlo. Con su palabra, ser sensible, ser humilde, aprender de los que han caminado antes de ti y ves que tienen el fruto del Espíritu, del Espíritu. ¿De qué otra manera más Él puede guiar? Mateo 4, Mateo capítulo 4. Aquí tenemos cuando el Señor fue tentado. Y fíjense lo que vamos a leer. Mateo 4, versículo 1. Esto fue después del bautismo del Señor, después de que Él fue también revestido de poder.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y sabemos, bueno, dice ahí, para ser tentado por el diablo. Harto malo el Espíritu, ¿ah? Que lo llevó para que sea tentado. Confiemos en el Espíritu Santo. No vaya a ser que la prueba en que tú estés ahora esté siendo permitida por el Señor con un propósito de calidad para tu vida. Dice entonces que Jesús fue llevado por el Espíritu, conscientemente o inconscientemente. Tal vez donde tú estás ahora es el lugar que el Espíritu Santo quiere que estés. Tal vez te estás quejando, tal vez Jesús, pero ¿qué estoy haciendo en el desierto después del bautismo en agua, después de haber sido visitado por el Espíritu en forma de corporal como paloma y lleno de poder? Oigan, donde tú estás ahora, el Señor te necesita, el Señor te quiere usar, aleluya. Así que Él te lleva, te lleva. Miren las otras expresiones, por favor, en Marcos, capítulo 1. Esta expresión me llama mucho la atención. Es el mismo evento, pero Marcos usa otra palabra en vez de que el Espíritu Santo le llevó al desierto. En el versículo dice que el 12, Marcos escribe, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Eso hace también el Espíritu Santo. Da impulsos. Impulsos para llamar por teléfono a un hermano. Impulsos para visitar a otro. Impulsos para... nos despierta en la madrugada. Pone un impulso. Orar por alguien que nunca tal vez hemos orado. Y tal vez por cierta situación que, bueno, será. Me acuerdo en una conferencia de pastores, una señora de pastor que conozco bien, que tiene el don de profecía, se acercó, Paul está orando por ti, tales meses por esta situación, ¿cómo has estado? Quedé así. Sí. En esos meses viví esas situaciones y ahora entendí por qué el Señor había sido tan bueno conmigo, que me había ayudado en esos meses y en esas situaciones. Porque Dios usó a esa hermana durante esas semanas para orar por mí. ¡Oh! Déjate usar por el Espíritu. Que Él ponga impulso en ti para edificación, consolación y exhortación. Aleluya. Fíjense en la cita que vamos a leer ahora, Hechos 13. Versículo 3, ministrando estos hermanos que anteriormente estaban reunidos al Señor y ayunando, parece que hace muy bien, dijo el Espíritu, si Él puede hablar, y Él quiere hablarle a la iglesia, le quiere hablar a los líderes, y aquí yo me estoy refiriendo a los líderes de jóvenes, de resistencia, de varones, de hermanas. El Espíritu Santo les quiere hablar a ustedes. Espero que estén viendo este video. Les quiere hablar a los pastores. ¿Quién dirige la iglesia? Nuestra inteligencia, nuestra experiencia. Libros de iglesia, crecimiento. Experiencia de otros pastores y misioneros. Para esta iglesia local, para este Santiago, para esta comuna, el Espíritu Santo tiene directrices perfectas. Déjate guiar por Él. Dijo el Espíritu, apartadme. El 4, enviados. Miren quién los envió. Nosotros estábamos orando para que Sebastián y Pía sean enviados ya por OM, por los amigos que están ofrendando, por nosotros como iglesia, pero por sobre todo que sean enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué? Señor, 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 Señor. Miren la capacidad que tiene el Espíritu Santo. Retrocedamos otra vez a Marcos 13. Marcos capítulo 13. Versículo 11. Para todos aquellos que se preocupan de ¿qué voy a decir si me piden hablar? Bueno, llénate del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué voy a decir si tengo que defender el Evangelio y decir que soy seguidor de Cristo? Bueno, busca el Espíritu Santo, lee la Biblia, conoce la doctrina. Marcos 13, 11.
Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y esto hay que combinarlo con Pedro. Pedro dijo, siempre estén preparados. ¿Qué cosa? Leyendo, estudiando, orando, para que en los momentos clave como este, así que de sopetón, el Espíritu Santo recuerde palabras, recuerde versículos y estemos llenos. Que cuando nos confronten los pecadores no nos encuentren vacíos, no nos encuentren con pecado, no nos encuentren incrédulos, no nos encuentren amargados por el Evangelio. No, pues, por favor, que nos encuentren llenos de Él y Él pondrá las palabras justas. ¿Cuántas veces no me ha pasado esto? Me he preparado, he leído libros, ¿no es cierto? Y tengo todo ese bagaje de experiencia. Voy a hacer una visita. El drama que me están hablando, sí, eso lo leí en la página X de ese libro tanto. Y cuando me toca hablar, ¿qué le digo? Señor, ayúdame. Señor, solo tú tienes el consejo. Señor, solo tu palabra puede sanar, puede refrescar la fe. Y ahí viene el Espíritu Santo. Aleluya. Y es de bendición, es de bendición, es de bendición. Lea por favor en casa la cita que tenemos en la letra C. Él intercede por nosotros. Eso hace con el creyente. No solamente Jesús ora por nosotros desde el cielo. Usted sabe que Jesús ora por nosotros desde el cielo, en el trono donde Él está sentado al lado del Padre. Aquí en el corazón, donde el Espíritu Santo está morando, habitando, guiando, impulsando, recordando, enseñando. Él también ora con gemidos, dice en Romanos. Habla de la oración en el Espíritu. Sí, cuando usted ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo y ha tenido la evidencia inicial de hablar en lenguas, muchas veces cuando usted ora en lenguas, es el Espíritu Santo que está intercediendo por usted. ¿Le ha pasado que muchas veces no sabe cómo orar? El pastor Paul me pidió que orara por tal hermana. El pastor Paul me pidió que orara por tal visita que tiene que hacer. ¿Cómo? En el grupo de WhatsApp nos están pidiendo que oremos por tal hermana que está en el hospital. Ya empezamos a orar, pero es como que, ¿qué pido? Ya empezamos así, pero como que se sienten vacías las palabras. En ese momento el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y aunque sean palabras sencillas, pero ahí está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y la otra obra del Espíritu Santo es en cuanto a nuestro futuro. Lo que tenemos acá. Su morada en nosotros ha hecho posible que sea la garantía de nuestra esperanza eterna. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Vayamos a la tercera cita, por favor. Efesios 1 y versículos 13 y 14. 1 y versículos 13 y 14. Oh, aleluya, aleluya. Efesios 1, 13 y 14. Perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos creen que aquí sellado es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, la evidencia inicial de hablar en lenguas, pero no, aquí no, sellado es soy adoptado, soy santificado, soy nueva criatura, soy hijo de Dios,
soy templo y el Espíritu Santo mora en mí. Aleluya, eso es el sello típico de los propietarios de tierras, ¿no es cierto? Aquí dice propiedad de Pablo. Amén, de eso se trata. Y el 14, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Dice que el Espíritu Santo es nuestras arras. Pero qué raro. Tal vez usted está leyendo una versión más moderna y está leyendo garantía. Oh, que me encantaría entonces leer esa versión más moderna ahora. Es que eso es el Espíritu Santo. Es la garantía de una compra. ¿Usted ha comprado ahora por internet? En este tiempo, ¿cuál sería nuestra garantía? Lo que llega a nuestro correo, ¿no es cierto? La boleta electrónica, la factura y también el número de seguimiento, ¿no es cierto? Y empezamos a seguir, oh, todavía no sale del negocio. Ah, dice que está en empaque. ¿Cuántos ustedes han comprado en el exterior? No llega nunca, ¿no es cierto? Todavía no nos llega una cuestión que compramos en no sé en qué ciudad chiquitita de China. El número de seguimiento, esa es como nuestra garantía. Ah, y más encima, la foto de lo que hemos comprado, ¿no es cierto? Tal vez se compró algo en el supermercado, tal vez se compró algo, ¿no es cierto? Para la casa. Tenemos la foto, la boleta, esa es la garantía de lo que hemos adquirido. Harto fome, harto rasca, harto pobre, el ejemplo que usé. Porque la garantía que se nos ha dado es un lujo. Es el Espíritu mismo de Dios, que nos da poder, que nos transforma, que nos asegura que somos sus hijos, que convence así nomás de que son pecadores. Ahora, si lo aceptan o no al Señor es otra cosa, pero que los convence de que son pecadores. ¡Oh! Es un lujo, es un lujo. Miren, hay otra cita más. Romanos, la primera, por favor. 8. No lo puedo evitar. Tengo que leerlo. 8 y versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos estamos gimiendo. Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Usa este versículo para hablar también de otro aspecto de la obra del Espíritu Santo en cuanto al futuro eterno nuestro, que sería que esperamos la adopción y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Pero en cuanto a que Él es garantía de nuestra esperanza, no solamente es la garantía de que tenemos un pedacito acá de cielo, el Espíritu Santo, tenemos la garantía aquí de Dios, que sería el Espíritu de Dios, sino que la otra garantía es primicias, tenemos las primicias del Espíritu. Y ustedes saben que primicias son los primeros frutos de una gran cosecha. Pero primicias en los primeros frutos, ¿saben? Hay un pequeño detalle. Esos primeros frutos eran una cosecha de calidad. Y eso es lo que tenemos. Lo que se nos ha dado es una cosecha de calidad. Somos hijos de calidad. Somos adoptados, pero de calidad, pensando en todos estos fraudes en adopción, ¿no es cierto?, que hay en Chile y en otros países. Lo nuestro ha sido de calidad. Estos ser declarados inocentes, de calidad ha sido nuestro. Esto de que Él nos sana, esto del bautismo con el Espíritu Santo, los dones, esto de hablar en lengua, es de calidad, hermanos. Lo que tenemos es de calidad, el que vive en nosotros es de pura sangre. Es de lujo. No somos cualquier cosa, somos su iglesia. Y esta es la frase más hermosa siempre, ¿eh? Para finalizar, es lo mejor. Para finalizar, y cuando los pastores dicen eso, queda media hora más. No.
Son unos minutos más nomás. Lo que ustedes tienen en pantalla es lo último. Y es la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿no es cierto? En cuanto al futuro, no solamente Él es nuestra garantía, la calidad, si esto es calidad ahora, imagínense cómo será el cielo, a eso me refiero. Si ahora es una hermosa calidad de ser su hijo, ¿cómo será cuando yo reciba eh, la herencia completa o la torta completa? Si ahora lo que saboreo es tan rico, ¿cómo será el asado completo? Oh, no sé si me logro explicar. Bien, lo otro exquisito es lo que tenemos aquí en pantalla. Es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces leíamos, ¿no es cierto?, en Romanos 8, ¿no es cierto?, y el versículo 23, que estamos esperando la adopción. ¿Pero cómo? ¿No hemos sido adoptados? Sí, somos adoptados, pero estamos esperando la realidad misma. Dice, la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! Estamos esperando el día que todas estas promesas se cumplan. Versículo 11 del mismo capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿quién mora en nosotros? Alguien que resucita muertos. Por favor, después de este estudio bíblico, valórese más como seguidor de Cristo. Espero que después de este estudio bíblico puedas valorar más a quien vive en usted. Es Dios, es persona, tiene sentimientos, puede hablar, puede oír, es espíritu, puede estar en todo creyente, pero es alguien que tiene tal poder que resucita muertos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este espíritu que vive en mí, que resucitó a Jesús, también dará vida eterna y resucitará y transformará este cuerpo mortal. ¡Qué bello! 1 Corintios 15, por favor. Un versículo tan hermoso. Esto hay que entender, es doctrina. Se siembra cuerpo animal, pues eso es lo que tenemos. Cuerpo terrenal, ¿no es cierto? ¿Pero qué resucita? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Jesús ahora en el cielo no tiene el cuerpo de ahora, no tiene ese cuerpo terrenal. Pues sí, los astronautas, ustedes saben cómo son las cápsulas, ¿no es cierto? Y los trajes espaciales, los mismos cascos. Si no tienen todo eso, no pueden ni salir ni a 500 metros de acá, hacia arriba me refiero. Imposible, somos destruidos, no podríamos ni respirar, necesitamos una transformación en ese sentido. Este versículo le va a gustar y es el penúltimo. Primera de Juan 3 y versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce y nos aborrece. Eso es añadido mío. Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Paciencia, querida iglesia. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seremos como Jesús. ¡Wow! Él traspasaba las paredes. Él comió pescado. ¿Cómo irá a ser la eternidad? No lo sé. Pero lo que sí sé, que seremos como Jesús. En ese cuerpo celestial, glorificado. Nunca más enfermedad, nunca más vejez, nunca más dolor, nunca más lágrimas. Lo que siempre pensó Dios en su creación, pero ahora en la perfección máxima. Y en Filipenses,
capítulo 3 y versículo 21. Aleluya. Leamos el 20, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. A ver, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Claro, pues sí, esta cuestión, ¿no es cierto?, que a tanto que nos hace sufrir. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿se fijan? Otro versículo que avala que seremos como Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Tremenda esperanza que tenemos en Él. Y todo esto, tal vez usted no lo sabía. Tal vez usted le daba gracias al Señor. Siga dándole gracias al Señor. Tal vez estaba maravillado del Padre y no sabía que todo esto fue generado por el Espíritu Santo. ¿Me cachaba? Invisible, humilde, no busca su gloria. Glorifiquemos a Jesús, dice el Espíritu Santo. Pero esa es la capacidad, esa es la función, ese es el ministerio. Él, el Espíritu Santo, está de tu parte. Está aquí entre nosotros. Y esa cita en Romanos capítulo 8, cuando leíamos que el Espíritu de Cristo, que Cristo mismo mora en nosotros. Aleluya. Es Jesús morando en nosotros. Después de este video, arrodíllate ahí en tu cama, dale gracias al Señor, o con tu familia, y no sufras por convencer a otro de sus pecados, ¿no? Eso es obra del Espíritu Santo, si los convence así nomás. Lo que sí tienes que hacer es tener un buen testimonio, ser sabio, ser prudente, presentar bien el Evangelio. Eso es responsabilidad nuestra. Y el Espíritu Santo nos ayuda con eso también. En todo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y doy tantas gracias por ser su iglesia. ¿Tú también? Yo lo creo. Amén.